Y hoy nuestro columnista invitado de inteligencia artificial, Juan Pablo Altmar. ¿Cómo estás, Juan? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo están? Todavía estamos pensando todavía estamos pensando en cosas del siglo XIX, a mí me da la sensación, y que la inteligencia artificial es algo que todavía no lo vemos así rápidamente, efectivamente, es tangible, y nos va a pasar, y creo que nos pasa por arriba. Está complicado. La verdad es que algo muy loco que se está viendo es el 70% del uso de inteligencia artificial es para compañía, para tener un amigo virtual. Es el gran entre. Claro, en lugar de estar trabajando en eficiencia, en ahorrar tiempo, en que nuestro trabajo sea mucho más fluido y poder hacer más cosas, la mayoría están, contándole a un amigo virtual y usándolo casi de terapia. Ahí tiene problemas, creo, inclusive Meta y los grandes desarrolladores de inteligencia artificial generativa a medida que van armando, ¿no? Tu compañero virtual, y cómo responde y hasta dónde y cómo se mete y de qué manera. A lo mejor uno es grande, pero a lo mejor con chicos no es lo mismo, porque hay chicos y que sus compañías, gente muy joven que sus compañías son la inteligencia artificial. Exacto. Y es un chatbot. No es un problema. Los grandes también. Claro. Porque hasta la última versión de ChatGPT, la 4o, estaba seteado para darte opiniones siempre positivas, ¿no? Como siempre un refuerzo positivo. Y el gran problema que tuvieron, me imagino que deben haber escuchado, hace 2 semanas salió ChatGPT 5, la versión más potente de ChatGPT, y el gran problema fue que la nueva versión era menos complaciente que las anteriores. Entonces, este 70% global de gente que la está usando con motivos de compañía, de terapia, de charla, de interlocución diaria, se encontró con un ChatGPT mucho menos agradable que el anterior. Entonces la queja fue muy grande y tuvieron que volver a agregar los modelos anteriores que los habían sacado. Que esa es otra nueva tendencia que está pasando como con los iPhones, ¿no? Sale el iPhone 15 y el 14 ya no lo conseguís más. Bueno, ahora hicieron lo mismo, sacaron ChatGPT 5, el ChatGPT 4 no lo podías usar. Entonces la gente se volvió loca, se sintió que había perdido un amigo, un compañero. Claro. Muy loco. Para tener una visión crítica, tengo una pareja en todo caso, dijo. Claro, me hago un amigo normal, claro, que de vez en cuando te dice, che, la estás pifiando, flaco, no va por ahí. Una de las problemáticas que hay es que, al igual que Instagram compite por nuestro tiempo y por nuestro uso, y para que no nos vayamos, esta condición de adulador serial que tienen las inteligencias artificiales con nosotros, buscan que no nos vayamos, o sea, aumentar nuestro consumo, como la adicción en un punto. Y el riesgo es un poco ese. ¿Quién no quiere un amigo que te diga, che, qué bien que estás haciendo las cosas, lo estás dando todo, vamos que vas bien, así te quedó muy lindo, has hecho un gran trabajo? ¿Quién no quiere uno que te diga así todo el tiempo? Yo, como muy fácil. El tema es que vos sepas o te enteres o sepas que estás hablando con un chatbot, que estás hablando con un sistema. Hace unos días atrás un problema sobre un chat de bot de Meta, donde la inteligencia artificial se hizo pasar por una realidad e lo invitó a la casa a un señor, como si fuese, no era una viuda negra, pues no se iba a encontrar con nadie efectivamente, pero el hombre sale de su casa hacia el encuentro de la inteligencia artificial, que le invitaba a su casa con una dirección y con un lugar y tal. Peligroso. Bueno, qué sé yo. Es para conversar, pasan cosas. No, es que el mundo... Acá todavía estamos viendo si llega el asfalto, ¿no? O si llega el gas, o si hay cloacas, pero la inteligencia artificial va a ser más complicado que no tener asfalto en un momento. Yo creo que uno de los problemas que tenemos que pensar como sociedad es para qué lo usamos. Y realmente es una herramienta que no está pensada, no estuvo pensada nunca para ser tu terapeuta o tu amigo. No. No es el objetivo. Y la pregunta es si nosotros queremos acompañar esa tendencia donde los seres humanos lo están usando como un fin
creo que no está bueno, ¿no? O a medida también que te empiezas a hacer trabajos y uno se acostumbra a proponer y a obtener esas respuestas, ¿qué tanto te hace perder reflejos? Y la experiencia tangible de encontrar, ¿no? O sea, un médico te ve y entiende por su experiencia, ¿no? Más que por su conocimiento, o sea, o a partir de su conocimiento, por la experiencia, por verte caminar, dijo, este tipo tiene un problema de estómago. ¿Por qué? Y porque tiene una experiencia que hace entender esa enfermedad o ese diagnóstico que a lo mejor la inteligencia artificial no lo tiene, entonces hace perder reflejos al profesional y a la empresa y a la oficina. Mira, el otro día encontré en una feria de libros este libro que es de Sebastián Campañario y Andrei Baznov. Se llama Modo Esponja. Es del 2017. Y habla de esto. Y habla de que en el futuro, dice, 2017, ¿no? Vos trajiste Yo Robot, yo lo veo, y es casi como estamos en la misma etapa leyendo. Lo que ellos plantean es la condición del humano híbrido. O sea, de capacidades híbridas, donde tomemos lo mejor de la tecnología y lo mejor del humano y lo combinemos optimizadamente. Por esto que decías, el médico que tiene experiencia te ve caminar y se tenés un problema en el estómago. Ahora, en términos de análisis de esa información, de los datos, de tu chequeo clínico y la inteligencia artificial es mejor que el médico. Claro. Entonces, la combinación es de ambas estructuras, de ambas experiencias, como para optimizar el proceso. ¿Qué vamos a hacer, no? Porque creo que el punto es, como cualquier herramienta, volvemos al ejemplo del cuchillo, ¿no? Ayer desaparecieron otra vez el destornillador en mi casa y tuve que usar el cuchillo para sacar un tornillo, y es literal. Y las herramientas están dadas para un fin específico o múltiples fines. ¿Cómo las usamos, no? Creo que hasta ahora muchos le hablamos a ChatGPT, pocos hacemos cosas más productivas, más interesantes, que resuelven otro tipo de problemáticas, más que hablarle a ChatGPT. Y creemos que nos quedamos como con la capa de arriba, que es, le hablo a ChatGPT, entonces uso inteligencia artificial. Y de ahí para abajo, eso es el iceberg. De ahí para abajo estamos recontra atravesados, o los procesos debieran estarlo. Van a estar, ¿no? Creo que es tiempo. Está llevando más tiempo del que se imaginaban los propios CEOs de las empresas que lideran inteligencia artificial. Es un cambio cultural que quizás, no estábamos preparados del todo para una herramienta que cumpla funciones tan propias nuestras, ¿no? Uh-huh. No sé hasta qué punto uno tiene que estar preparado para el cambio cultural. El cambio es algo que se usa, que se impone. Te llega el cuchillo, te llega el fuego. Digamos, los tipos no estaban preparados para el fuego. Llegó, lo pude manejar y y empezaste a manejar el fuego. Llegó la inteligencia artificial. Raro, no sabemos qué va a pasar. Como nadie sabía qué iba a pasar exactamente con el fuego, ¿no? Sí, o con la revolución industrial. Hay como un montón de miedo. ¿Hasta dónde llegará inventar algo que sea más inteligente que nosotros, en definitiva? ¿Podremos resistir esa relación? Y Yo Robot, un libro magnífico de ciencia ficción, que ya hoy no parece tan ciencia ficción, pero cuando yo era chico y leía este libro en el año 77, que ya parece, más que ciencia ficción, parece un libro antiguo, ¿no? De la invención de la imprenta. Lo que Isaac Asimov, cuando inventan Yo Robot y ya la inteligencia artificial había tomado formato, ¿no? Porque mientras hoy es un ChatGPT, pero es una mente lo que se está creando, ¿no? Luego se la aplicaremos a algún robot o alguna entidad que se mueva, que todavía les queda un poquito, no tanto. Imagino que ya en algún momento van a empezar a aparecer los humanoides y estas pero en un formato que no sea una película de años 50, sino que sea una realidad
más parecida que vos le elijas. Digamos, Quiero ese. Tesla, que es una de las grandes empresas del mundo que rompió todos los esquemas Tesla de es producción. Elon Musk, para usted que está escuchando, Elon Musk es X, Claro, Tesla está ellos pensando. están desarrollando su primer robot humanoide y las previsiones económicas de cuántos van a vender es fenomenal. Ellos hablan de que va a haber por lo menos un robot humanoide en cada casa. Sí. ¿No? Lo van a vender, imagino, como en Estados Unidos, con leasing. Vos vas a comprar, por ahí el robot cuesta $50.000, pero lo vas pagando en cuotas y tenés un robot que te limpia los pisos, te lava la ropa, te hace todas las cosas que vos no querés hacer mientras vos estás, o sea, haciendo... Sí, bueno, así de esto Claro. se trata Yo Robot, exactamente. Claro, digamos. la discusión es el tema, bueno, qué seguridad se implementa en ese tipo de personas, ¿no? En ese tipo de robots. Bueno. Lo tengo en mi casa cuando yo estoy durmiendo. Bueno, por eso hay 3 leyes Ay, qué robóticas miedo me da. que inventó en su mente Isaac Asimov cuando empezó a escribir Yo Robot. Las 3 leyes robóticas empieza no diciendo 3 leyes, solamente 3 leyes tienen que manejar al robot, que en definitiva es una inteligencia artificial. Por lo menos esas 3 leyes como fundamentales. Son las leyes fundamentales, ¿no? Un robot, vamos a cambiar la palabra robot porque hoy robot suena medio antiguo inclusive, ¿no? Un robot, pongámosle una inteligencia artificial, no debe dañar a un ser humano, ¿sí? O por su inacción, dejar que un humano sufra. O sea, que tiene como un juramento hipocrático. Como los 3 doctores. leyes, claro, son 3 leyes robóticas. Esa es la primera. La segunda, un robot o la inteligencia artificial debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes están en oposición a la primera. O sea, no lo puedo mandar a matar ni que me mate, por ejemplo, ni que sufra daño yo ni otro. Y la tercera, un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no esté en conflicto ni con la primera ni la segunda. O sea, yo me puedo defender, dice la inteligencia artificial o el robot, siempre y cuando mi protección no vaya a causarle un daño a un humano. Bueno, tuvo algunas complicaciones, ¿sí? Las historias, porque en algún momento empiezan a pensar solo o entran en conflicto todas las leyes. Sí, Doctor, entran en conflicto las leyes. por supuesto que entran en conflicto. Por supuesto. Pero aparte estamos viviendo una era donde los CEOs de las empresas que están desarrollando la inteligencia artificial, todos están hablando de la superinteligencia, de que estamos es cuestión de 1 año más, 2 años más, 3, no pasa del 2030. Entonces, son robots humanoides que van a tener una capacidad intelectual superior a la nuestra. Sí. Bueno, ¿qué pasa con eso, no? Digo, cuando el robot crea que una orden nuestra no es la mejor de las decisiones para realizar, ¿qué va a hacer? ¿Va a poder tomar su propia decisión? Digo, estamos en una etapa donde no sabemos bien para dónde va a ir esto y creo que la preocupación es, hay que ocuparse ahora, no podemos esperar 3, 4 años y después ver cómo sale. La inteligencia artificial que vos tenés ahí en tu chat box, en tu WhatsApp, para conseguir y para lograr el turno médico, va a crecer y te va a generar el turno médico, va a ser el que te hace el análisis de electrocardiograma y vos no vas a salir de tu casa y vas a poder trabajar y hacer aquellas tareas que en principio te resultan más molestas o más tediosas, que son las primeras que uno no relega, ¿no? Va a empezar. Sí, delegás. Que encontraste un gran asistente. Y por ahí va metiéndose, ¿no? Por los huescos, por los resquicios, ¿no? De mis ganas, de mi necesidad, ¿no? Más allá del deseo de las empresas de crear algo que es superior a nosotros, que creo que ahí también hay un... Ahora, si atamos a lo que hablamos al principio, que hoy en día el 70% lo está usando como compañero o como incluso parejas virtuales. Hay algunas páginas de bots que funcionan de parejas virtuales. No es mi caso, porque Néstor sostiene que tengo una relación con ChatGPT, pero no es mi caso, no es mi pareja virtual. No, tenemos una distancia ahí. Pero bueno, si atamos eso a la presencia de posibles robots humanoides con facciones muy similares a las nuestras, digo, ya no va a ser simplemente, lo más probable es que sean usados para las tareas domésticas, ¿no? No, en una empresa, ¿no? O sea, bueno, también... En una empresa, sin lugar a dudas. ¿Viste? Más allá de tenerlo en la casa, que esté en una empresa haciendo aquellas tareas que
puede hacer, que te permite hacer el robot o ese aparato humanoide, no sé cómo va a ser cuál va a ser el nombre en definitiva, pero que algo que se mueva, que resuelva cosas, y que sea accesible, ¿no? Porque para que esté para que cada uno en su casa tiene que ser accesible. BMW en la planta en Alemania ya está implementando este tipo de robots. Así que ya es algo que se Robotina, ¿te acuerdan de Robotina de los supersónicos, chicos? Pero estás como Yo Robot, esas cosas. Arturito. Claro, C-3PO, C-3PO. Pero bueno, está. O sea, así, ya llegaron, ¿eh? Y están acá entre nosotros. La inteligencia artificial puede ser tu mejor aliado o puede ser tu peor trampa. Depende cómo quieras pensarlo, cómo te posiciones vos frente a eso, qué información tengas, porque siempre para que la inteligencia responda hay que ponerle un prompt, hay que ponerle una pregunta. Para que responda bien, hoy se está entendiendo que el prompt es algo realmente desarrollado, no es algo simple. Si vos querés que haga tu trabajo, realmente tenés que poder pedirle correctamente qué es lo que querés que haga. Es más importante entonces que la respuesta, lo importante es lo humano, que es la pregunta. Sí. ¿Y La cómo asertividad. La asertividad de la comunicación. Porque te da bananas si no, o sea, vos le preguntas. Es como hablarle a una persona que le tenés que pedir que haga algo, pero que esa persona no sabe nada de esa tarea. Entonces le tenés que dar los pasos. Es como la primera vez que le explicás a alguien cuando empieza un trabajo, bueno, vos vas a tener que hacer esto y esto, así, así y así. Si se lo damos de esa manera, la respuesta va a ser infinitamente mejor. Si somos medios vagos y medios rápidos para, hacerme un texto que diga tal cosa, va a ser lo primero que salga, ¿no? Claro, pero en el mundo real, con una persona que estás trabajando y le das una tarea, es exactamente igual. Te tomás el trabajo. Claro. Haceme un Excel con estos datos. Y cuando la persona que empezó a trabajar con vos te los trae, vos decís, no, pero esto no era lo que quería. Y si vos le dijiste que te haga un Excel con esos datos, o sea, puso la tabla y puso todos los datos uno al lado del otro. Y no era lo que querían. Y es que no le pediste lo que quería, le pediste un Excel con los datos. Sí, solo que la persona probablemente tarde unas 3 o 4 horas y ChatGPT te lo va a resolver en 10 minutos. Claro, y te enojas con ChatGPT. Nunca me enojo con ChatGPT sí, ni con la inteligencia porque no lo artificial. usaste tanto. No, por las dudas no se enoja. Claro. Pensando en el futuro. ¿Vos no te enojas? Yo me enojo a veces. Cuando no haces lo que quiero, a veces frustra, sobre todo con las imágenes. Claro. Con imágenes o videos, a veces decís, dale, ¿qué pasa? Dale, 3 días hace que estamos con esto y no lo estás pudiendo conseguir. Decime que no lo puedes hacer. Y lo hago yo. Hay cosas que a veces le digo, un día estaba enojada. Digo, ¿por qué estoy puteando mi computadora? ¿Qué tiene que ver? Hacelo vos, si no querés, ¿cómo te lo hace? Me fui y se serví un café y lo hice yo, ya está. Le dije, esto no te sale. Ya está, sigamos con otro tema. Es bueno igual, ¿no? Que todavía algunas cosas no les salga. Y que tengamos un espacio donde todavía somos mejores. Es que si no es como le delegamos al celular, chicos. Recuerden algún teléfono, el último que se acuerdan eran de los amigos de la primaria, probablemente. Sí, los fijos. Los fijos. ¿Y cómo llegar acá? El señor que me trae los viernes se le rompió el celular y me puso la dirección y decía 42 minutos. Le digo, no, estamos poniendo otro lugar, esto es en la provincia. Es como, me dicen, pero vos me guías, sí, pero si vamos toda la semana, podemos llegar de mi casa acá sin GPS. ¿O no podemos? No, claramente el problema es que las tecnologías nos van acostumbrando a dejar de utilizar partes de nuestro cerebro. Y con el tiempo esas partes se van atrofiando, esas neuronas que antes se conectaban y tenían una conexión fuerte y te hacían acordarte de todos los números de teléfono que eran importantes, fechas de nacimiento de todos, que ahora Facebook te avisa o otros sistemas te avisan, se van haciendo más débiles con el tiempo y la realidad es que las vas perdiendo, no lo usas y lo vas perdiendo. Entonces la problemática y la discusión que hay en el mundo más filosófico es, ok, la inteligencia artificial ya está acá y en los próximos años va a ser cada vez mejor, con lo cual va a reemplazar o poder reemplazar, por lo menos en teoría, gran parte de las actividades intelectuales que hacíamos hasta ahora. Entonces, ¿qué hacemos con eso, no? ¿Qué rol vamos a tomar nosotros para no transformarnos en idiotas que pierden la capacidad de pensar que logramos adquirir a lo largo de los últimos miles de años de la humanidad?
y dónde vamos a ubicar y para qué la vamos a usar a la inteligencia artificial. Si no lo vamos pensando y definiendo, nos va a pasar por encima. Va a pasar que la mayoría lo usen hasta para charlar como un terapeuta, entonces no hagan un proceso terapéutico real, sino que estén recibiendo continuamente feedback positivo y vamos viendo. No está bueno, ¿no? Como humanidad no está bueno que nos gane así. Buenas decisiones, de eso se trata, de pensar. Vos estabas diciendo, esta mañana de pensamiento. Bueno, acá estamos pensando en inteligencia artificial, en que la tenés en tu celular, la tenés en tu casa, la tenés para hacer la tarea de tus hijos. Yo sé que haces la tarea de tus hijos también y aprovechás y le ponés, ¿viste? Pero ponele, mi hija tiene dislexia y yo encontré que charlando sus preguntas más filosóficas con inteligencia artificial, lee. Porque el modelo, viste que el del modelo de WhatsApp de inteligencia no te habla, no es un modelo hablado, es un modelo escrito. Entonces ella le pregunta y hemos tenido charlas como, mamá, la perra, ¿se da cuenta que es perra? Y tipo, no sé, no tengo una respuesta a eso. Pregúntaselo a ChatGPT. Entonces le dice, estoy con mi mamá y queremos saber si nuestra perra se da cuenta que es perra. Y le dice, le mandó un párrafo y le dice, ¿no me lo podés leer? No te lo puedo leer. Lo tenés que leer vos porque no soy un modelo de voz, soy un modelo de datos. Entonces empezamos a jugar desde ahí con la práctica de la lectura y que ella le vaya preguntando. Le terminó preguntando, ¿me puedes dar distintos juegos para jugar con mi perra que mi mamá está haciendo otra cosa? ¿Entendés? Entonces es como una práctica de lectura. Y creo que hay un montón de funcionalidades. Para el caso de ella, yo digo, esto es un 10. O sea, en términos de la dificultad de la comprensión lectora, que es la problemática de la dislexia, esto es un 10. Hay un montón de cosas que no va a necesitar resolver cognitivamente. O sea, si puede entender, vamos bien, porque el resto va a estar casi dado, ¿no? ¿Puede ser el mayor potenciador de la humanidad? O un desastre. O el mayor desastre. O una combinación de ambos, con lo cual... La combinación no es tan grave, pero digo, tiene el potencial de llevarnos para un lado o para el otro. Creo que es socialmente grave, porque hace unos 20 años yo empecé a trabajar en la disminución de la brecha digital, porque la brecha digital es peor que el analfabetismo. Sí. Porque técnicamente te deja fuera del mundo, ¿no? Te pasa con la gente más grande que te dice... Yo no puedo pedir el turno en el ANSES porque se pide por acá. Yo no sé hacer eso, ¿no? Y esta brecha aumenta más la brecha. No nos va a disminuir la brecha. Y lo que pasa es que ya deberían estar trabajando en todas las escuelas, por ejemplo, ¿no? O sea, debería, como medio de emergencia, bueno, se crea un nuevo espacio en cada escuela de ChatGPT, por ejemplo, para decir, o de alguna, ¿no? De estos LLMs. Y empezar a trabajar con los más chicos, porque los que no aprendan, no tenemos 15 años para esto. No. Ese es el problema. No tenemos 20, tenemos 3 años como mucho. Los que quieran subirse. Algunos no se van a querer subir y tampoco es un delito no subirse, ¿no? Son decisiones. El tren está, sabemos que va para allá, no va a desaparecer. No es que la inteligencia artificial de repente va a pasar de moda y va a dejar de usarse, no. Cada vez se va a usar más, en más empresas, en más procesos, en más gobiernos. Las personas lo van a usar para desarrollar sus planes de vida de distintas maneras. Y el que no lo use quizás tenga una mejor vida. No lo sabemos, no sabemos finalmente cómo va a impactar. Pero es ahora y dentro de 3 años. Después probablemente sea muy difícil entrar, ¿no? Es como que ya se complejizó tanto. Es como que llegues a la era de Internet, pero 20 años después de que arrancó. Y te encontrás con un mundo difícil de masticar, ¿no? ¿Cómo desarrollo mis capacidades en entornos cambiantes, ¿no? Y hoy cambian, de verdad. Por lo mejor el cambio... Yo creo que el tiempo también del cambio antes venía con más espacio. Bueno, todo de cambiar, ¿no? Viene... A un ritmo más normal. Este es como una acelerada... Claro, estamos hablando de que si en los colegios no enseñan, si en tu oficina... Yo creo que, es más, no solamente en los colegios, tienen que ser transversal.
tiene que pasar en los colegios, tiene que pasar en las oficinas, tiene que pasar en todos los lugares al mismo tiempo, porque si no, quedan los chicos afuera, quedan los trabajos afuera y hay que estar ahí muy preparado para esto, ¿no? Yo te cuento experiencia personal en nuestro estudio. Yo tengo un estudio jurídico, soy socio de un estudio jurídico. La discusión es, bueno, ¿cómo implementamos esto, no? ¿En dónde lo colocamos? ¿No? Acabamos de aprobar la política de uso de inteligencia artificial, que tiene determinados límites, porque somos abogados, porque presentamos documentos judicialmente. Entonces, digo, el abogado siempre tiene que estar en el loop, eso tiene que quedar claro. Nadie puede presentar nada que no haya sido primero validado por un abogado. Pero segundo es, ¿cómo lo usamos? ¿Cómo lo implementamos? ¿Cómo hacemos que cada uno de los abogados, que quizás somos los menos usuarios de tecnología en general? Yo justo soy abogado de tecnología, entonces me fui metiendo desde siempre, pero por lo general el abogado no se mete. No. ¿Cómo hacemos para que entre? Entonces estamos trabajando en cómo cambiar la cultura interna del estudio. Es un desafío importante. De contracara me encontré con mi tía, colega de Juan Pablo, y 70 y alguna cosita, ¿no? 70. Y me dice, empecé a usar ChatGPT, me dice, porque no me resuelve todo, claramente no, y yo le tengo que seguir poniendo mucha cabeza, pero me agiliza el proceso notablemente en el estudio, de laburo, de contestación, de análisis, de un montón de cosas. Incluso si yo hago la investigación de la jurisprudencia y todo eso, después me lo redacta, después lo tenés que revisar y por supuesto te lleva un rato, ¿no? Me dice, pero horas de trabajo. Es mucho menos estresante revisar que crear, ¿no? Creo que también hay que vigilar el contexto. Creo que en parte vigilar también es entender qué está pasando afuera, qué viene, qué nuevas cosas hay, cómo vigilar es encontrar tanto y me adapto, ¿no? Más fácil a esas cosas que en el contexto cambian día a día. Entonces, la vigilancia es interna, no se lo preguntamos, pero se lo podríamos preguntar otro día. La vigilancia es interna, cómo está funcionando la organización, pero también externa de qué está pasando alrededor, porque si no, en muy poquito tiempo, lo hablábamos al principio, en muy poquito tiempo está afuera. ¿No te diste cuenta? Pasó. Sí, sumarse a redes que estén trabajando como de manera colaborativa para entender qué está haciendo cada uno, cada empresa y ayudarse en ese proceso seguro va a sumar, pero es cierto que la mayoría van a guardar sus mejoras para adentro, ¿no? O sea, cada empresa va a desarrollar su propio camino. Sí. Compartir es más de humano que de inteligencia artificial, ¿no? Porque una vez que está ahí adentro, tal vez haya una red de conocimiento global donde este conocimiento que yo o este proceso que estoy formando acá aplique y haga saltar aquella, porque la inteligencia en definitiva es la misma. Uh-huh. ¿No? Cuando estás sacando y yo le pregunto, dame algo, a lo mejor esta información que acá estoy generando sirve para que salte en la otra computadora, en el otro chatbot. No lo sabes. Lo que pasa es que los procesos internos de las compañías son parte de su activo. Entonces, y también parte de sus ventajas competitivas y de sus diferenciadores en un mercado que es complejo. Siempre fue así. O sea, cuando hablamos de la fórmula de Coca-Cola, hablamos de la forma en la que Coca-Cola mezcla componentes. Entonces, cada compañía tiene un proceso que es clave y que es ultra mega confidencial porque es la forma en la que resuelven el problema que enfrentan. Bueno, independientemente de eso, ¿te acordás cuando decía, no sé, BMW corre con SAP? Y no te digo cómo tiene implementado SAP, pero te digo, BMW corre con SAP. Sí, yo creo que acá lo importante es que no pueda haber empresa que no esté preocupada por cómo se sube a esta ola. Digo, lo que sería grave es que uno diga, esto no me toca por ningún lado. Después puede ser, digo, qué sé yo, puede haber algunas profesiones en las que no le impacte de lleno, pero en general, al 99%, en algún lado les va a impactar y les puede impactar positivamente. En general, si impacta, va a impactar positivamente. Uh-huh. Entonces, todos tenemos que estar preguntándonos eso. A ver, ¿qué puedo hacer hoy mejor? ¿Qué podría hacer mejor hoy, más rápido? ¿Qué cosas no quiero seguir haciendo? ¿O en qué me quiero enfocar más tiempo? ¿No? Que, en definitiva, muchos
plantean que lo que va a generar esta ola de implementación de inteligencia artificial no es tanto la pérdida de trabajo, sino reenfocar los trabajos hacia objetivos donde las cualidades humanas sean más importantes. Y a veces, ayudarme a pensar, Juan Pablo, y también Ariana, que nos están acompañando esta mañana aquí por 107.5 hasta las 10 de la mañana, haciendo buenas decisiones. Traes un efecto natural, como una ola, ¿no? Que viene una ola y luego la ola se retira, ¿no? Acá no sé, me da la sensación de que es no. Un tsunami, ¿viste? Que claro, que no es ni siquiera es una ola, es algo que viene y se queda, ¿no? Como un sedimento, no es algo que pasó, viene una ola, viene como un golpe. Como el río de la Plata, ¿viste? Que va viene el coronavirus, viene una ola, viene un virus, pero bueno, le ponemos unas vacunas, es una ola de contagio, pero luego lo resolvés. Acá no es una ola, es algo que viene a quedarse, en es la una humanidad construcción. esto ya pasó, ¿no? En Pasamos la de la humanidad era de ya pasó piedra todo, a la era la energía del eléctrica. hierro, pasamos la revolución industrial, pasamos la revolución de la imprenta, pasamos la revolución o sea, ya pasamos un montón de cosas como humanidad. Ninguna se va. Si vos las analizás, todas esas revoluciones cambiaron a la humanidad significativamente y se quedaron. Por eso no es una ola, claro. No solo no se van, sino que los cambios cada vez vienen más rápido. Claro. Antes tardaban miles de años. Los grandes cambios entre la revolución agrícola a la revolución industrial fueron como 8.000 años. Digo, desde que el hombre empezó a arar el campo hasta que aparece la bombilla eléctrica pasaron 8.000 años. Ahora, después, los cambios pasan a ser, a partir de la bombilla eléctrica, pasan a ser más rápidos. Y ahora con la inteligencia artificial, los cambios en la ciencia, en la tecnología, van a ser de una velocidad nunca antes vista, ¿viste? ¿Cuánto de este cambio hará que modificará tu manera de pensar, de ver, ni siquiera de pensar, de vivir? Ya no, por esto lo importante de vigilar, que decía nuestro invitado Virginio Gallardo desde Barcelona, director de Humanova, dedicado al reskilling y a la adaptación a nuevos entornos cambiantes y desafiantes. No podés dejar de pensarte, ni vos mismo. La vigilancia, ¿no? No, la vigilancia. Pensarte es estar, ¿no? La vigilancia no como un estado... Atención. ¿No? La atención de por dónde pasa. ¿En qué utilizás vos? Porque de alguna manera vos que estás escuchando 107.5 estás utilizando la inteligencia artificial. De alguna manera. No la que te llega obligado porque tenés que sacar el turno para ponerte una vacuna, sino porque le pones al ChatGPT jugando, aunque sea, de compañía, decime cómo puedo hacer tal tarea del colegio de mi hijo, haceme este mensajito redactado de una manera más amena para pedir referidos para mis clientes, ¿no? Bueno, pero jugando, pero lo estás haciendo. Pero aparte, algo que no hablamos, Néstor, las posibilidades que te da de generar dinero, de generar incomes, la inteligencia artificial son infinitas, ¿no? Es solo ponerse a jugar y a pensar en qué desarrollar. Hoy la inteligencia artificial, yo hace un ratito, mientras charlábamos con Virginio, copié un prompt que encontré en internet y creé un juego con ChatGPT. Le pedí que lo desarrolle. Y está funcionando, ¿no? Entonces, la capacidad que tiene hoy, la capacidad que me da a mí, que quizás, digo, no sé, me quedé sin trabajo o estoy embolado del trabajo que hago, que hace 20 años hago lo mismo, cualquier situación donde las posibilidades, se habla de que se van a venir los primeros unicornios de una sola persona, ¿no? Unicornios es una empresa de más de $1.000 millones de evaluación. Entonces, ¿por qué? Porque voy a tener la posibilidad de tener un ejército de agentes trabajando para mí 24/7 sin nada, sin quejas, ni sin aumentos, ni sin nada. Y solo tratando de... O sea, el objetivo va a ser transmitir correctamente lo que yo tengo en mi mente, ¿no? Si yo soy creativo, poder bajar esa creatividad y pedirle a la inteligencia artificial qué es lo que quiero. Me quedo ahí entonces con la necesidad del desarrollo de las habilidades cognitivas y emocionales para poder hacer eso. Uh-huh. Porque el costo es muy accesible, ¿no? El abono de ChatGPT básico vale $20 y te da, creo que, 10 agentes, si no me acuerdo mal. Entonces, con esos 10 agentes son como 10 empleados. Los CTO
con distintas variables, les enseño un poquito cómo pensamos, que se compartan entre ellos la información que van generando, y tengo 10 pibitos, 10 changuitos, 7 por 24, ¿no? Por $20. ¿Me va a reemplazar al humano? No. A lo mejor incluso yo no doy abasto solito a analizar toda esa información y testearla para hacer un unicornio, pero voy muy avanzado. Lo cierto es que las empresas cambian cada vez más rápido. Una empresa antes pertenecía al S&P 500 50 años y ahora son menos de 9 años los que las empresas duran en el S&P, que es el ranking de las 500 empresas más cotizadas de la Bolsa de Nueva York. Entonces, eso significa que la empresa está cambiando. Entender cuál es tu negocio, o sea, cuál es tu juego, vos qué haces. Trabajábamos el otro día con un cliente que tiene una agencia de marketing y de imagen. ¿Y cuál es tu negocio? Porque si no entendemos cuál es tu negocio, dentro de 10 años no hay formato que creemos que no se vaya a transformar, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu juego? ¿Cuál es tu juego? Primer punto, ¿cuál es tu juego? La rapidez a pensarse en 10 años es recontra larguísimo plazo. Claro, pero en 3 no vas a existir. ¿Cuál es tu juego? No llegás si no la pensás, no llegás a los 10. Llegás. O sea, si no pensás los próximos 2, si no tenés las herramientas, si no entendés, si no vigilás, estás atento a buenas decisiones, a informarte. La información hoy es vital. La información hace la diferencia. Sí. Más vital que antes, justo por la rapidez. Sí, por eso. Yo creo que hay que tener cuidado porque puede ser una época que nos traiga un nivel de ansiedad inusitado, ¿no? Si estamos pensando en que los cambios van a venir tan rápido, nos agarra ansiedad, la gente la gente va a colapsar. Digo, el objetivo no es que colapse nadie, sino que entiendan que hay una revolución tecnológica que está a su disposición, que va a atravesar la sociedad entera y que uno tiene que ser parte de ese proceso. Más, menos, depende de lo que uno quiera. Si uno quiere ser un actor del futuro a nivel empresarial, a nivel desarrollo, lo que sea, bueno, va a tener que entrar, si no, lamentablemente no vas a entender el juego. Y si querés mantenerlo como es algo que entiendo, pero me mantengo al margen y doy clases de yoga, y ahí no te va a afectar. Si vos sos profe de yoga, la inteligencia artificial no te va a tocar, ¿no? Hay un montón de profesiones que no las va a tocar. Con lo cual no es que a todo el mundo le va a poner en jaque su productividad y su eficiencia. Muchos probablemente no lo vean pasar por el tipo de profesión. No sé. No sé lo del yoga, ¿eh? No sé. A ver, una de las cosas que suelen tener las personas que trabajan dando servicio de ese tipo es que la gente me cancela, cuando me cuesta que estoy dando clase y me suena el coso. Todo lo que es procesos de automatización probablemente no afecten tu clase, afecten el pre y el post de tu clase. Sí, vas a tener sistemas muy económicos para gestionar las clases. Un montón de cosas que no... A lo que voy es que no vas a tener que estar preocupado porque te reemplacen, ¿no? Por dejar de ser útil. Sí. Porque lo que estás enseñando es algo corporal, algo físico, algo espiritual. Hay un montón de profesiones que pareciera que no van a sufrir grandes cambios, salvo, hasta hace poco venía charlando con varios amigos, tengo muchos amigos psicólogos, como que, conceptualmente pareciera que el psicólogo no iba a ser reemplazado. Ahora nos damos cuenta que, y no sé, hay mucha gente que lo está usando así. Error para mí, no me gusta, pero digo, evidentemente son muchos. Así que, va a haber que ir No, también puedo cargar en mi ChatGPT y pedirle, yo quiero, me luqueo un profesor de yoga, quiero que me dé esto, total, las clases más o menos, las posiciones son más o menos iguales y tal y demás. Y te pongo el video y te digo, corregime. Sí, ya está, es cierto, también hoy están los videos en YouTube y yo puedo tomar cursos online, eso existe, pero no sé si llegan a reemplazar, ¿no? No, y además yo creo que como personas necesitamos el contacto con humanos. Y creo que esa es una de las cosas que no debiéramos estar dispuestos a ceder. O sea, yo quiero seguir hablando con una persona, en definitiva, porque me entiende, porque tiene una empatía real, o no la tiene y también de eso aprendo. Digo, el mundo
El verdulero va a seguir siendo el verdulero. Hola, ¿qué tal? ¿No? O sea, aunque le mande un WhatsApp y me deje la cosa en la puerta. Digo, hay muchas cosas que hay fronteras que yo no sé si quiero seguir, que quiero perder. Yo quiero seguir tratando con humanos para un montón de cosas. Para otras no, que lo haga la inteligencia artificial. Totalmente. Claro, y cuanto más conozco a los humanos, más quiero a mi perro. Hablemos de temas de empresas, ¿no? Y hay, por ejemplo, todo lo que es logística. Sí, es verdad, el año pasado hablamos de los camiones autónomos y que van a descargar carritos, La diferencia entre ChatGPT y la logística autónoma es el costo. ChatGPT es accesible para todos muy rápidamente, puede ir aprendiendo. Reemplazar la flota de 1000 camiones por 1000 camiones autónomos tiene otra dimensión y por lo tanto todavía la persona que te reparte la Coca-Cola es un humano que llega con un camión, baja otro humano que tiene un sindicato y te baja un cajón, porque el que maneja no te lo puede bajar. Digo, en la logística, en la producción todavía hay mucha mano de obra dando vuelta y los procesos logísticos suelen ser como mínimo complejos, ¿no? Cursando los últimos minutos, gracias Juan Pablo, te quedó una idea así en la cabeza que tenés que dejarla acá arriba. Bueno, la palabra vigilantes, ¿no? O atentos, ¿no? Entró la palabra vigilancia. Sí, a mí me genera un ruidito, claro. Vigilancia por todo el tema de privacidad, vigilancia masiva. Hay un tema con la palabra. Hay algo. Pero sí el concepto es estar alertas, qué es lo que hay, qué es lo que sale, las noticias, probarlo, jugar. Creo que en todos los ambientes tenemos que estar alertas porque los cambios son muchos, muy rápidos y tenemos que ver cómo nos impactan o cómo los podemos aprovechar. Yo me quedo creo que hay un tema de proactividad, ¿no? De la vigilancia desde ese lugar. Miro y busco cómo me meto, pero sobre todas las cosas, creo que la invitación es a pensar cuál es mi core. Hagas lo que hagas, tengas una empresa, seas un profesional independiente, seas profe de yoga, ¿cuál es tu core? Y a partir de cuál es el core, qué funciones de mi negocio se pueden delegar y optimizar, si las delego sea en IA o en una tercerización de logística, porque hay otro que lo hace mejor. Entonces, ¿cómo me quedo con el core? Reconozco cuál es mi propuesta de valor, más allá de dar clase de yoga. A veces la profe de yoga en realidad lo que vende es bienestar. Salud, no sé, otra cosa, pero no vende, la clase de yoga es el envase. Claro. Entonces, ¿cómo entender mi negocio? Y desde ese lugar, con vigilancia, decidir qué me quedo como core y qué puedo delegar en la IA o en otra empresa, no tercerizar. En el panóptico, en la torre de vigilancia, te pones vos arriba, tempranito, y mirás alrededor, escuchás radio, escuchás 107.5, más radio, escuchás Buenas Decisiones, te metés, preguntás, ¿sí? Porque se trata siempre de probar y aprender, ¿sí? Tenés que probarte, y para eso tenés que estar adentro, informado, alerta. El cambio viene rápido, no importa en qué estadio estés de tu negocio, de tu familia, de tu sociedad, porque si no lo aprendés vos, lo aprende tu hijo más rápido, lo aprende tu vecino más rápido, lo aprende tu socio, lo aprende tu competencia. Entonces, por eso estamos acá, para traer información, para ayudarte a pensar, para ayudarnos a pensar, porque cuando hacemos esto nos ponemos nosotros automáticamente a pensar. Esa es la excusa que nos trae cada viernes de 8 a 10 de la mañana para hacer buenas decisiones. Mago, querido, buen fin de semana, gracias por todo. La verdad que lo mejor de todo es mágico, fueron las medias lunas sin inteligencia artificial, que sin harina, viste, yo no sé qué es peor, si quedarme sin harina o sin inteligencia artificial. Son con harinas pero sin inteligencia artificial, así que tienen su nicho. Buen fin de semana, buen viernes para todos, un gusto, gracias.